Pues si legales somos, por lo legal nos ponemos los miércoles con Flavio Santa Cruz y por eso está aquí con nosotros a las 10:44 de la noche. Flavio, buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hoy vamos con daños, Sí. Responsabilidad. Responsabilidad por daño, Responsabilidad civil por daños. Eso es. No la responsabilidad que hemos hablado otros días, de una responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato, sino la responsabilidad que se genera cuando alguien provoca un daño a otro. Daños y perjuicios, eso es. Se lo ha denunciado por daños y perjuicios, no es lo mismo. Ahora te cuento, si quieres, qué es el daño y qué es el perjuicio, ¿no? Porque las dos cosas se resarcen. Pues empecemos. Pues lo primero es, vamos a acudir a la norma, ¿no? La norma que nos determina esta responsabilidad civil. La norma nos dice que el que por acción o omisión causa un daño a otra persona, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues nos quiere decir que para que se genere una responsabilidad, porque alguien haya provocado un daño, tienen que concurrir tres elementos fundamentales. El primero de ellos es que tiene que haber un comportamiento, esa acción o omisión de la que hablamos. Ese comportamiento no tiene por qué ser ilícito. Basta para causar un daño simplemente poner una maceta en un balcón. Hablamos de supuestos prácticos. Por ejemplo, ¿no? Ponemos una maceta en el balcón, esa maceta se cae y provoca un daño a alguien. Ahí no hay ilicitud ninguna en poner una maceta, pero sí genera una responsabilidad si cuando se cae provoca un daño a alguna persona. Y este es el segundo elemento que hace falta que concurra, y es un daño, pero un daño cierto. No un daño posible o un daño futuro, no un daño real, ¿no? Para que pueda generarse esa responsabilidad. ¿De qué naturaleza puede ser este daño? Pues se puede tratar de un daño patrimonial, es decir, que afecte a la propiedad de un bien que tengamos, un coche, por ejemplo, encima de un coche, golpe, o bien que sea un daño sobre las personas, que eso afecta tanto a una lesión física que podamos tener, como también a un daño moral. Es decir, daño que se derive por los dolores físicos causados por esa lesión, o bien que nos afecte a la fama o a la consideración social que podamos tener. Todos esos daños hay que probarlos para que se genere esta responsabilidad y son resarcibles, ¿no? El tercer elemento que hace falta, que parece de perogrullo, que es desde se produce una acción, esa conducta o esa omisión del deber que pudiera existir, hasta el daño producido. El tercer elemento que digo tiene que haber es la conexión entre uno y otro, o sea, que haya una causa y efecto, el nexo causal del que hablamos. Eso parece que, como digo antes, de perogrullo, pero aquí es donde se plantean las mayores dificultades en la práctica, porque los casos no son tan claros como el que te he avanzado antes, de que se cae una maceta, le cae a un señor y le causa daño, sino puede haber, por ejemplo, una concurrencia de causas, ¿no? Yo recuerdo un caso antiguo en el que un empresario tenía una fábrica y dijo a los trabajadores que vinieran a trabajar un domingo. Al lado había un polvorín, al lado de la fábrica estalló el polvorín y murieron 2 de esos trabajadores. Los herederos le exigen responsabilidad al empresario porque dice que no se puede trabajar el domingo y su padre estaba allí porque él se lo había dicho. Claro, pero la causa real venía por otro sitio. Es complicado. Avanza un sitio en el que se puede ver cuál es la dificultad. Otro caso, los casos fortuitos o fuerza mayor. Imaginemos, hace poco hemos tenido el terremoto aquí en Sevilla. Imaginemos que se cae algo y genera algún daño. Un supuesto de exoneración de responsabilidad posible. Otro caso, pues cuando interviene la culpa del propio perjudicado. Imagina que ahora vamos en el carril bici, cualquier bici nuevo que tenemos en Sevilla, y va a una velocidad moderada y se nos cruza alguien de buenas primeras que nos ha visto. Le rompemos un brazo. En ese caso, ¿tenemos responsabilidad? Sí, pero ¿hasta qué punto podemos tenerla cuando el hecho no lo hemos causado nosotros, sino que la causa ha sido precisamente que la otra persona se haya cruzado, ¿no? Y otros supuestos son también los que afectan la responsabilidad, es cuando se produce la intervención de un tercero. Yo recuerdo hace 3 o 4 años, estaba en la avenida La Guaira, llegó un coche por detrás, estaba parado en un semáforo, me dio un topetazo, ¿y tú le diste al siguiente? Yo le di al siguiente, y además el siguiente le dio, venía rápido. Claro, yo he sido quien le ha causado el daño a la otra persona, pero realmente la causa no viene por mí, viene por detrás. Luego, pongo ejemplos claros que se ven, pero son distintos matices que a la hora de la verdad siempre van a generar un problema de imputación de responsabilidad y determinación, ¿no? En qué medida se aplica a cada caso. Luego, no es fácil. Esa vinculación del nexo causal, de las que hemos hablado antes, es lo más complicado, ¿no? de determinar. Hemos enfocado ya lo que es la estructura, pero el criterio para la imputación de la responsabilidad, hemos hablado en principio que es la culpabilidad.
¿Cómo se entiende la culpabilidad o la negligencia? Pues se entiende cuando se realiza una acción imprudente, ¿no? Cuando falta la diligencia debida. Pero no siempre es así. Existen algunos supuestos en los que ya la actividad que se realiza implica un riesgo, y por política social se ha considerado que en algunas actuaciones concretas, que ahora te digo unos ejemplos, aunque no exista una culpabilidad, se va a producir una responsabilidad civil. Pongamos, por ejemplo, el uso de un vehículo, ¿no? El uso de un vehículo da igual que nosotros vayamos circulando a una velocidad normal y que por un fallo mecánico nos quedemos sin freno. Si por ese motivo nosotros le damos un topetazo a alguien, es cierto que nosotros no hemos sido imprudentes, pero ahí hay una responsabilidad y es objetiva. Igual ocurre en una cacería, es otro supuesto en el que se nos dispara un arma porque es temar el arma. Bueno, no ha sido un acto imputable a nosotros por nuestra culpabilidad, pero hemos generado una actividad de un riesgo concreto, que por eso está determinado por la ley, que ahí se genera responsabilidad. También los supuestos de navegación aérea, supuestos de los riesgos por daños como, nucleares, materia de consumidores, o también cuando estamos en los supuestos de la responsabilidad del fabricante por los productos defectuosos. ¿Ah? Me dice el realizador que tenemos un minuto. Un minuto nada más. Por lo menos para dejarlo en la primera parte. Bueno, no pues, sé cómo lo hacemos. Simplemente, habrá que hacerlo en dos partes. Sí, ¿cuál es la responsabilidad? Exactamente, a eso vamos. Pues es la obligación que tiene el responsable es de reparar ese daño. Eso lo tenemos que tener claro porque la finalidad de esta responsabilidad, eso sí, seguro, en estas actividades que hemos dicho antes que hay objetiva, se establece el seguro obligatorio, ya podemos entender por qué. Pero cuando tenemos la obligación se genera esa responsabilidad, tenemos la obligación de reparar el daño. No se trata de enriquecer a nadie, eso es lo que debe quedar claro. Pues la semana que viene tenemos que tocar la segunda parte. Pues yo creo que sí. Estamos sin tiempo. Porque no nos quedamos ni a la mitad de lo que tenemos que contar. Pues el miércoles próximo, responsabilidad civil, ¿no? Responsabilidad civil. Eso. Por daño. Pues la semana próxima continuamos para Vinco. Perfecto, don Antonio. Estamos sin tiempo, me cae sin día, qué mal con lo gusto que estamos. Ay, qué bien. Gracias, compañero. Gracias. Hasta el próximo día, Flavio. Muchas gracias.